suyo, hermana Karen. Hermanita, ¿habría algún inconveniente? Es que a mí me fascinan los himnos y habíamos organizado la clase con himnos. ¿Se podría poner el video del himno y todos cerramos los micrófonos y nos concentramos en el himno porque es muy importante para la clase? Sí, claro que sí, hermanita. Ok, hermanita. Hermanita y Piña, porfa, me ayudas si estoy compartiendo bien la pantalla, por favor. Es que Sí, no. hermano, está compartiendo bien la pantalla. Bueno, hermanita, no sé minimizar para ver lo que estoy compartiendo. Ok, bueno, hoy creo que voy a ir acá. Hermanita, ¿se ve YouTube? Sí, ya está en YouTube. No se escucha. Cuando compartió le dio colocar el audio. Cuando sálgase y cuando vaya a compartir y de la pantalla, a mano derecha le aparece Una conectar taquilla. con audio. De bajar Por favor, cierren los micrófonos. ¿Me pueden ayudar apagando los micrófonos, hermanitos? Entonces, creo, hermanita, por favor, me colaboras que ya se escucha. Muy amable. Ya, Sí. hermanita, perfecto. Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio, por mí tan indigna, su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí.
pagó mi rescate, no lo podré olvidar por siempre jamás. Al Oye, Señor ¿dónde sigue con el grupo importante la cólera de está en el fútbol? No tiene que ser que tengo que tener. Pero no quiero que digas, vamos a llevar. Ahí es igual. Después que está igual, es lo que asombroso es patín, que patinada. me hace morir Patín es patín. cuán asombroso es lo que dio por mí. ¿Me escuchan, hermanito? Sí, señora. Sí, hermana. No sé qué le pasó al computador, que está con unos rayones rojos, lo siento mucho. No estaba así antes de comenzar la clase. Me disculpo por los rayones. Bueno, em, pues en realidad esta clase fue muy especial estudiarla. Lo primero que se me vino a mi corazón era la expiación de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y le daba tantas gracias porque si Él no hubiera vencido la muerte, no tendríamos esta hermosa oportunidad de reunirnos con nuestra familia, de corregir nuestros caminos, de perfeccionarnos en Él. Y, y para mí era muy importante, como esta bella academia de principiantes que somos, tuviéramos la oportunidad de enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y pues a los hermanitos que empiezan este hermoso camino de la obra genealógica, el que tuvieran clara sus raíces espirituales, en que pudieran tener en su corazón ese asombro mío y poder regocijarse en las primicias del Cordero. El profeta nos decía hace poco que esta era la obra más importante que se estaba llevando a cabo en este momento en la tierra. Y yo sé con todo mi corazón que es así. Yo sé que el Padre Celestial nos ama, que envió a nuestro Salvador para que esta obra tan grande y tan maravillosa, con un alcance tan infinito, tan eterno, pueda ser una realidad para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Yo sé que gracias a la expiación podemos tener esa sanación en nuestras generaciones y hacer posible esto que nos decía el profeta Isaías, de que los hijos volverían el corazón a sus padres y eso ayudaría a la tierra en los últimos días, por eso no sería totalmente destruida. Yo sé que es gracias a ese amor de este ser perfecto que vino a la tierra a mostrarnos el amor que tenía el Padre Celestial. Yo sé que nos ama y que gracias a este plan maravilloso y de felicidad podemos estar disfrutando de una clase como esta y aprendiendo. Por favor, ¿quién le gustaría leer mi primer diapositiva? La expiación de nuestro Señor Jesucristo. Plan de redención, redención, redimido, redimir, remisión de pecados, resurrección, sacrificios, salvación, sangre, santa cena, santificación. Segundo Nefi 2:2.
No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Bueno, amigos, cuando yo estuve mirando en la guía de las escrituras sobre la expiación del Salvador, después de estas bellas palabras de plan de redención, de esa resurrección, de ese sacrificio, de esa santificación que Él logró y que nos permite a nosotros tener, estaba esta hermosa escritura. Y la idea es que esta clase se pueda entender tanto un joven como un niño, como hermanitos como nosotros que ya estamos en este hermoso camino como investigadores. Y realmente este camino, la vida puede ser a veces difícil y cruel, pero gracias a conocer esa grandeza de Dios, nosotros podemos llegar a poder perfeccionarnos y a sanarnos en nuestro Señor Jesucristo. Y me pareció muy hermoso colocar esta diapositiva. ¿Quién quisiera hacer algún comentario? Ok, vamos a seguir con el siguiente. Por favor, el hermanito Bedoya me podría leer hasta dónde está el punto. ¿Escucha? 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 Con eco, hermano, lo escuchamos. La plenitud del Evangelio de Jesucristo, cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, incluye la creación, la caída y la expiación, junto con todas las leyes, ordenanzas y doctrinas que Dios nos ha dado. Hasta ahí, hermana. ¿Continúo? ¿Nos quiere hacer un comentario hasta ahí, hermanito? Ok. Bueno, sobre la plenitud del Evangelio de Jesucristo, cuyo propósito lo conocemos todo y siempre digo, entre comillas, lo pregonamos, es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es el plan, ¿no? Incluye la creación, la caída y la expiación. Junto con todo ese evangelio y todas las leyes y todas las promesas y toda la milagro, en fin, toda la vida de Jesús y su evangelio. Muchas gracias. Muy amable. Hermanito Juli, por favor, ¿nos podrías comentar qué significa para ti el templo? Gracias. Bueno, el templo es un lugar de recogimiento espiritual, es un lugar en que estamos en comunicación con nuestro Padre Celestial. No solo en comunicación, sino que también vamos al templo a hacer ordenanzas por nuestros antepasados, ya sea en la parte del baptisterio o que puedan ellos ser también exaltados, como cada uno de nosotros que hemos ido al templo a recibir nuestras ordenanzas. Recordemos que ellos al otro lado del velo están ansiosos de que nosotros podamos hacer las ordenanzas por ellos. Y cada vez que vayamos, llevemos nuestras propias tarjetas para que podamos ser partícipes de ese plan de salvación que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Por favor, cerramos los micrófonos. Hermanita Lupita, ¿nos puede seguir leyendo, por favor, desde este plan? Dice, este plan hace posible que todas las personas logren la exaltación y vivan. A ver, es que había ruido, lo voy a volver a leer. Dice, este plan hace posible que todas las personas logren la exaltación y vivan para siempre con Dios. Las escrituras también se refieren a este plan como el plan de salvación, el plan de felicidad y el plan de misericordia. Gracias, hermanita. Quisiera compartir algo al respecto. Pues que, bueno, que gracias a este plan que fue diseñado desde la preexistencia, desde que vivíamos con nuestro Padre Celestial,
pues gracias a este, pues sabemos que podemos regresar con él, podemos recibir ahora sí que una vida eterna y exaltada junto a él, y pues sabemos muy bien eso porque es una promesa de nuestro Padre Celestial, que pues esa es su obra y su gloria, ¿verdad? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Muchas gracias, hermanita. Bueno, en realidad usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la clase de la hermana que realmente era con muchas normas, ¿no? Lo mío era bastante técnico y realmente tiene mucho que ver. Este plan de redención es algo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros jovencitos en la iglesia, a nuestros hijos. Yo personalmente tuve un ejemplo maravilloso y fue de mi mamá. Ella fue la pionera, ella fue la primera en bautizarse en la familia y realmente ella despertó a este evangelio, despertó ese amor de Dios, a sus promesas y en especial a ser diligente en cumplirlas. Aunque ella falleció en el 2019, me dejó un hermoso regalo. Este es el libro que estaba trabajando mi mami de obra genealógica. Y esta fue, creo que yo la llamaría mi herencia celestial. En realidad, el regocijo, hermanitos, que podemos tener trabajando en la obra vicaria es algo que no tiene como muchas comparaciones en la felicidad y la felicidad eterna que puede darnos y las bendiciones que puede darnos. Estaría tan bonito que nosotros como miembros de la iglesia pudiéramos apoyar a nuestros jovencitos y a nuestros niños a despertar ese mismo amor que yo sé que cada uno de los que está aquí tiene, porque realmente si algo me une a ustedes es el amor al Padre Celestial y el inmenso amor que tienen por la obra genealógica. Hermanita Ipiña, por favor, ¿me puedes leer? Claro, hermana. Dice un libro en justicia, 1 Corintios 15:15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 20. Todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuere confiada. Gracias, hermanita Ipiña. En realidad, pues, hablando de la muerte, que es un tema tan doloroso en cualquier parte del mundo, y creo que una de las cosas que he sido bendecida es con tener muchos amigos de México a través de este hermoso grupo de Familicer de América, en donde entienden de una forma, de pronto la entienden más que el resto del planeta. Y realmente es maravilloso cuando fallece mi mamá. En realidad, ese día yo no lloré. Mi mamá era una fortaleza espiritual genial, tenía una fe muy grande y yo solo estaba con una calma en que realmente, gracias a los convenios del templo, todo iba a estar bien al final. Y yo sé que es una esperanza que merece el mundo saber que, como decía el hermano, debemos publicar la verdad de este evangelio, porque realmente es perfecto, porque realmente puede sanar hasta el ser que esté más lejos de nosotros. Realmente lo que hizo el Salvador por nosotros no tendrá precedentes jamás. Yo creo que en los siglos y en la eternidad, nada podrá comparar lo que Él hizo por nosotros. Realmente estudiar la expiación del Salvador es un tema que no acabamos, que no terminamos, pero que sí podemos disfrutar y sí podemos gozar. Por eso coloqué también la otra escritura del libro de Mormón,
porque realmente como padres, como maestros, como ejemplos en la iglesia, podemos ayudar a que muchos jovencitos y muchos niños tengan esto como parte de su estilo de vida, como el estilo de vida de los hijos de Dios. Bueno, ahora les voy a presentar a alguien muy especial para mí. Me dicen si les están viendo, por favor, que nosotras no vemos. Sí, Sí, se ve Eh, la imagen, hermanita. ok, se ve la imagen y se ve la hermana. perfecto. Gracias, hermanita. Por favor, hermanita, ¿me puedes leer? Y Claro que gracias. sí. Gracias. La mies es mucha. Nosotros somos un pueblo de convenio. Por lo tanto, debemos de establecer una relación de convenio con Dios y ordenanzas para recibir el poder de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos da el privilegio de entrar en la senda de regreso me imagino que a nuestro hogar celestial. Sí, lo siento, Tranquila. hermanita. ¿Tienen alguna pregunta? Realmente más que una pregunta es un comentario. Yo me imagino cómo se siente la hermana que está sentada al lado suyo, porque cuando yo me encuentro con los jóvenes a los cuales yo he tenido la bendición de enseñar y el privilegio y el honor, y ellos me abrazan y yo los veo progresar y los veo hacer convenios y comparto de eso y me encuentro con ellos y sé que siguen firmes en el amor del Salvador y en sus ordenanzas. Ese es mi mayor logro, esa es mi mayor alegría. Hermana, un abrazo. Gracias por lo que hizo por Carolina, porque ahora nosotros nos estamos aprovechando de lo que usted sembró en ella. Estamos cosechando. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Sí, es indispensable nosotros establecer una relación con el Salvador, porque sin esa relación nosotros nos estamos privando de muchos privilegios y eso mismo hay que transmitirlo a nuestros niños, que cuando ellos han nacido dentro del convenio, ellos también deben de reclamar esos regalos que vienen con esos dones maravillosos del Evangelio. Eh, la mayoría de nosotros, digamos, nunca hacemos sentir a esos niños como esos dioses en potencia que son ellos. Y cada uno de nosotros somos dioses en potencia, en, en un, en una senda que debemos de tener obediencia, debemos de mantener una relación muy estrecha con ese Padre Celestial y ese Señor Jesucristo y poder reclamar todos esos beneficios que estos ordenanzas y convenios nos dan. Es grandioso entender estas grandes verdades. Y bueno, ese ha sido mi aporte. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Bueno, como una pequeña conmemoración al mes pues yo digo mes, ¿no? Ya me adueñé del mes, de el Día de la Sociedad de Socorro de nuestro aniversario, pues yo he colocado fotos de algunas de mis hermanas de mi barrio. Realmente nosotros somos pioneros en esto, nosotros los grandes que estamos asistiendo a esta pequeña taller. Nosotros somos parte de esos pioneros de nuestros barrios, de dar discursos, de empezar poco a poco a sembrar esa hermosa semilla de la obra vicaria en sus corazones, de poder llevar esa antorcha a las palabras hermosas del profeta en cuanto a que es la obra más importante que se está llevando a cabo en la tierra.
Por eso quise colocar la palabra pioneras, aunque bueno, los hermanitos también son pioneros. Y realmente es maravilloso porque cada uno de nosotros ha tenido la compañía a su lado de un hermanito que viene en busca de un familiar, a ayudar a llevar una tarjeta al templo, como nos decía el hermano Juli. Realmente es maravilloso. Realmente, yo no sé si hay algo que me pueda sentir mayor gozo y pueda acercarse más al Padre Celestial. Les muestro mi hermoso barrio. Qué pena, yo no sé por qué se rayó la pantalla. Este es mi pequeño barrio Monte Alegre. Y vamos a explicar de una manera muy sencilla y muy práctica cuáles son los pasos que nosotros podemos seguir para poder llegar a seguir haciendo las ordenanzas por nuestros familiares. Mm, bien. Hermanita y Piña, por favor, ¿me puedes leer la pregunta? Sí, claro que sí. Dice, Ya. ¿qué hacer cuando alguien de mi familia fallece y es miembro de la iglesia? Gracias, hermanita. Ahora me lees, por favor, punto por punto. ¿Ok? Número 1, el obispo dará la información por medio del secretario. 2, queda con un ID único, el cual los familiares deben combinar. 3, seguir las normas de la iglesia frente a la prelación del esposo y otros familiares. Ok. Bueno, entonces aquí yo voy a colocar un pequeño ejemplo. Bueno, tengo mucha emoción. Hace poco, hace 2 años, falleció una gran amiga y creo que hice la clase pensando en ella. Ah, perdón, tengo no estoy sin cámara. Hice la clase pensando en ella porque pues vivimos ambas partes, ¿no? Vivimos el que ella estuviera buscando el sellamiento con su esposo. Él ya había fallecido hace unos años y ella estaba buscando seguir los pasos. Cuando nosotros estamos, pues una persona acá y la otra persona ya ha fallecido, nosotros necesitamos una entrevista con el obispo. Lo primero, sí, es que a la persona se le debe comunicar, sí, a la iglesia que ya falleció y con eso se establecerá un único número de miembros. Esto porque nos ayuda mucho. Digamos que yo tengo varios familiares y en todos, al aparecer de vivo, va a tener una idea diferente, pero esto nos permitirá que al dejar el que la iglesia nos asigne, nosotros vamos a combinarlo con el que tenemos y vamos a poder agregar todas aquellas fotos o recuerdos que la persona haya tenido. Y también nos va a ayudar sobre la información. Entonces, si la persona ya sus iniciatorias, pues ya sabemos que no vamos a hacer, sino que vamos a seguir adelante con lo que le restaría de sus ordenanzas. Bueno, con mi amiga, con Faride, ella, bueno, ella fue, hizo la entrevista con el obispo para poderse sellar a su esposito. Luego, ella fue y hizo una entrevista con el presidente de Estaca. Bueno, y ya cuando ellos dan este aval, entonces se da como un papel diferente al que nosotros tenemos de ordenanza y ella pues ya puede ir con este al templo. Bueno, ella estaba para una operación y en nuestra penúltima sería, perdón, en nuestra penúltima reunión en familia, ella pues me hizo hacerle algunas promesas y entre esas me dijo, Carlos, si algo saliera mal, que yo pudiera sellar a ella, su esposo. Y ella dejó una niña especial, muy especial, una reina realmente, y que pudiera ayudar a la niña a lograr sus investiduras. A veces las cosas no salen como nosotros las planeamos.
aunque su bella familia estuvo muy pendiente de que lográramos que la niña recibiera las investiduras, estaba muy débil de salud y no logramos que ella recibiera las investiduras en vida. Pero realmente el Padre Celestial nos ama mucho y Él deja ángeles para que continuemos su obra. Me encontré con la terrible sorpresa. Hasta el año pasado nosotros podíamos hacer ordenanzas por nuestros amigos y al comenzar a hacer los trámites para los permisos para la niña, me encuentro con la terrible sorpresa de que nos han quitado este privilegio. Ahora, ¿qué pasa? No podemos hacer esto a menos de que un familiar directo de nuestros amigos se bautice. ¿Mm? Yo conté con la suerte de que la tía de la niña, de por sí la familia, es miembro menos inactiva, pero con un firme testimonio en el Evangelio. Y pues ya habíamos hablado, ya todos sabían que íbamos a realizar la obra vicaria por nuestros hermanos del bar. Y fue maravilloso el que esto me rescatara realmente, como decían en Rosted, cualquier pequeño detalle puede hacer la diferencia. El conocer de esta tía, ese pequeño punto hizo la diferencia en que esta promesa no la pudiera yo cumplir. O bueno, aún no la he cumplido, estamos por ir al templo a realizarla. ¿Qué tuvimos que hacer en este caso? Ya ese caso ya es distinto porque no es nuestra familia directa. Entonces, perdón, estoy mostrando la diapositiva que no es, les estoy diciendo mentira. Hermanita y Piña, ¿me ayudas con los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Bueno, en el caso de la niña, pues se pudo se volvió a recuperar la cédula de miembro de su tía. Bueno, todo quedó súper bien con eso, creé su family. El hermanito Juli, que está por acá, me ayudó mucho ese día porque no me dejaban hacer la solicitud aún si era la tía, porque no era un familiar directo. Entonces él me hizo acordar de esa bella opción de que yo, aunque no soy familiar directo, puedo hacerlo. Entonces, esa fue nuestra ayuda en ese momento. Realmente yo sé que el Padre Celestial tiene un propósito grande en todo. Y la sabiduría que yo he aprendido a través de las restricciones que hablábamos con la hermanita Gloria antes de la clase, de que ahora hay muchas restricciones o más normativas, diría yo, para poder solicitar una ordenanza, tiene un principio muy sabio, y es que nosotros estamos en este momento en la tierra para predicar el Evangelio, para predicar esas nuevas buenas, para romper y terminar con ese terrible aguijón de la muerte. Y yo veía, esto es una oportunidad de acercar a su familia a la iglesia, a esa familia que yo sé que mis amigas también esperan tener con ellas en la eternidad, a que cuando ustedes tengan el caso de un amigo que fallece, pueda ser de que él está pidiendo al Padre Celestial de que no solamente él se salve, sino que nosotros que estamos a este hermoso lado, en esta bella indumea, podamos predicar al Evangelio a esas personas, a los familiares de ese amigo de nosotros. Y en realidad Dios no se equivoca, Él es perfecto en todo lo que hace y sabiduría, y como me decía la hermana Gloria, los tiempos de Dios son por algo. Y nunca debemos pensar, ay, ¿cómo así, hermana? Ya no está esta opción tan maravillosa que teníamos, sino que realmente podemos acudir a ellas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿Nos puede explicar? ¿Quiere aportar? Complementar. Gracias, hermanita.
Una de las cosas que debemos tener bastante presente con lo que dice Carolina es que cuando la persona es miembro de la iglesia, Hermanito Juli, no te estamos escuchando y ahorita sigue la hermana Lucerito, por favor. listo, ok, ahora sí, ya. Ya. Cuando la persona está, yo le digo moridas, pero la persona se ha inactiva por cosas de la vida, ¿cierto? Y no se ha vuelto a saber nada de él. Ese es un trabajo que tiene que hacer el secretario o el obispo, buscar en registros de esa persona, ¿cierto? Ya al encontrarlo, tenemos que la opción de actualizar la ficha de miembro de esa persona, para así ya proceder a hacer las ordenanzas en el templo. Entonces siempre debemos tener bastante cuidado en ese sentido. Entonces tenemos que buscar la información de la persona fallecida, ¿sí? Cómo estaba si aparecía o no aparecía. O a veces decimos, ah, no, es que lo colocamos y después como dicen, no, pero él fue miembro de la iglesia y ¿cómo hacemos? Entonces empiezan como a averiguar ellos mismos, entre comillas, cuando se bautizó dentro de la iglesia. Entonces siempre se va a recurrir a los líderes. Hermana Reina. Muchas gracias, hermano Julián. Yo también quería algo con respecto a eso porque yo viví la situación hace más o menos 15, 20 días. Eh, una amiga muy querida de la familia, su madre falleció y era miembro menos activa. Y en este caso, lo que hicimos fue ir donde el secretario y el secretario lo primero que dijo es, ah, no, si ella ya estaba inactiva hace más de un año, ella ya no aparece en los registros. Y con eso nos quiso literalmente sacar de tacos, ¿cierto? Entonces la hermana se puso a llorar y yo le dije, no, espérese. Y me volví para donde el secretario y le dije, no, espérese. ¿Cómo así que ella debe estar en algún lugar? O sea, en los registros de la iglesia debe estar en algún lugar. Es tu deber ayudarme a encontrarla. Y me dijo, no, pero es que ahorita. Yo le dije, vea, hagamos algo. Si es la mamá de la hermana que está aquí parada conmigo, que está allí afuera llorando por culpa suya, porque usted no debió haber dicho eso, le dije yo, primero tiene que tener más tacto. Búsquela, busque a la hermana que está parada allá afuera y búsquela como grupo familiar, porque en la iglesia siempre aparecemos como grupo familiar. Cuando yo me bauticé, colocaron en mi grupo familiar a mi mamá y mi papá, aunque no eran miembros, porque yo pertenezco a un grupo familiar. Y cuando me casé, pusieron a mi esposo y ya me pusieron como parte del grupo familiar. Entonces, siempre aparecemos en grupo familiar, nunca vamos a aparecer solos como individuos sueltos por allá, una hoja que se llevó el viento, porque no es cierto, nunca vamos a estar así. Siempre vamos a estar unidos por un hilo, yo le llamo el hilo mágico, siempre vamos a estar unidos a alguien por ese hilo mágico de la familia. Entonces, cuando ya, entonces el secretario al fin me dijo, venga pues, y llegó y se sentó y buscó a la hermana que estaba afuera sentada. Le dije, búsquela ahí en grupo familiar y ahí estaba la mamá. Lo único que hizo fue darle clic, pin, y ahí mismo apareció el registro de la mamá. Le dije, ¿se da cuenta? Entonces ahí mismo la llamé y le dije, vea, su mamá no está perdida, ahí está el registro de su mamá. Lo único que necesito es que mire que tenga los datos bien. Resulta que es que yo no sé por qué motivo, es algo que todavía no he entendido, no sé si todavía sucede, pero hace mucho tiempo sucedía que uno tenía una fecha de nacimiento y aparecía otra, uno tenía un nombre y aparecía con otro nombre. Entonces, la hermana que falleció se llamaba, por decir algo, Luz Marina, y no aparecía como Luz Marina, sino como Mariluz. ¿Por qué? Entonces, pero al buscarla, entonces nos dimos cuenta y yo le dije, ¿esa es su mamá? Me dijo, sí, esa es la fecha de nacimiento. Es que ese no es el nombre correcto de mi mamá. Entonces, ¿qué hicimos? Corregimos la ficha. Empezamos a revisar cuál es el nombre correcto de su mamá. Ah, el nombre correcto de mi mamá es tal. ¿Esa es la fecha de nacimiento? Sí, esa es la fecha de nacimiento. Usted sabe, sí, ella se bautizó el día que yo me bauticé, sí, nos bautizamos en esa fecha. Sí, esa es la fecha de confirmación. Y cuando ya revisamos toda la ficha, que como yo le dije a ella, ya como que le revisamos todas las pestañitas y nos aseguramos que tuviera la información completa. Entonces ahí sí le dije al secretario, colóquela como fallecida. Pero después de la revisión, o sea, no es
vamos a cerrar la ficha a la bulla de los tarros, porque la podemos cerrar con errores. Entonces, a veces como miembros, tenemos miembros, por ejemplo, en mi barrio hay una hermana que ella es miembro solita de su familia. Yo la conozco hace muchos años y yo siempre pienso, ay, el día que la hermana fallezca, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que es ella solita. ¿Y cómo vamos a hacer para muchas cosas? Y son cosas que me preocupan, porque no solo es ella, hay como 3 o 4 hermanitas en la misma situación. Y entonces yo lo primero que hice fue, con ella, venga, vamos a revisar su ficha. Y le dije al secretario, vea, que le quedara la ficha completa con iniciatorias, investiduras, todo, lo que ya he hecho, todo, a que Lucero y yo me sellé con mis padres en Perú, vea, y póngale ahí, mire, búsquele, que colóquele los papás, o sea, que le quedara la ficha lo más completa posible para que el día que ella fallezca, cuando la estén buscando, la puedan encontrar y tenga toda la información. Y esa es parte de mi tranquilidad. Y lo mismo hice con la otra hermana. Ahorita estoy con la otra hermanita que no se acuerdan dónde fue que se invistió, entonces estoy haciendo el mismo. Pero es eso. Debemos esforzarnos no solo por ayudar, como decías tú ahora, a los que han cruzado el velo, porque este es el recogimiento de Israel. Y todas estas, muchas personas se quejan por las restricciones, pero es que antes, pero es que antes, pero es que antes, y yo les digo, no, ese es el milagro que nosotros tenemos que hacer. Encontrar a los menos activos, encontrar a las personas que por algún motivo se han alejado del Evangelio, ayudarles a ellos a regresar al Evangelio, ayudarles a sus familias a que vengan y conozcan el Evangelio, a que se unan con sus seres queridos al otro lado del velo, a que si no pueden hacer por ellos mismos, nosotros les ayudemos. Hay un hermano en el barrio que él lleva menos activo muchos años, pero él de vez en cuando va al barrio, él tiene un problema de una adicción muy fuerte. Yo lo conocí cuando era yo soltera, eso significa que lo conozco hace siglos, por eso no digo hace cuánto. Pero el domingo se me acercó y me dijo, Lucerito, él me dice, Lucerito, Lucerito, que vos sabes de historia familiar. Le dije, un poquito, ¿qué necesitas? Me dijo, es que yo creo que yo tengo una cuenta, pero es que a mí me gustaría que se pudiera hacer la obra por mis seres queridos. Y me pasó, Ay, qué bien. también le conté, y me pasó esto. Me dijo, ¿será que lo que yo tengo ahí te puede servir? Y yo le dije, ¿usted me da permiso de ir con el obispo a pedir su número de cédula de miembro? Me dijo, claro, claro, claro. Entonces yo fui y le dije al obispo directamente, obispo, allá afuera está fulano de tal. Usted sabe que a él le da vergüenza entrar acá, pero él me autoriza a que usted me dé su fecha de nacimiento y su número de cédula de miembro, porque aquí él tiene mucha información. Y el obispo me dio los datos y yo los apunté aquí. Y me vine para mi casa. Yo generalmente los domingos por la tarde, después de que llego de la capilla, yo descanso, literalmente es el día de descanso. Me acuesto a dormir, duermo 3, 4 horas porque mi cuerpo lo necesita. Y yo fui a acostarme y yo dije, y yo estaba acostada y dije, no, no, no. Y volví, me paré y me senté. Y vine y revisé y dije, necesito saber si tiene una cuenta. Y revisé, no tenía cuenta y le creé una cuenta. Y cuando metí la información de él, solo con eso saqué 22 tarjetas. Las tengo aquí, las imprimí para llevárselas el domingo, para decirle, ¿me autorizas a llevarlas al templo? Solo con la información que había en este librito. Ustedes saben cuán agradecidos van a estar todos sus parientes al otro lado del velo porque él tuvo el valor de pedir ayuda. ¿Cuántos de nuestros hermanos quieren pedir esa ayuda, pero nos ven tan omnipotentes y tan omnisapientes y tan por allá, tan exaltados y tan perfectos que les da miedo y vergüenza acercarse a nosotros para que les podamos ayudar a encontrar a sus seres queridos? Tenemos que sentir el Espíritu del Señor y el amor por la obra del Señor. Cuando hacemos eso, suceden estos milagros. Entonces, sí, yo sé que
no son restricciones, son oportunidades para poder ayudar a acercar a las personas, a los hijos de Dios, acercarlos a Él. Yo sé que el domingo que yo le pase a Él esto y le muestre, Él va a estar feliz. Él me dijo, yo sé que yo no puedo ir al templo, pero como Él sabe que en Semana Santa el barrio va a ir al templo y que nosotros vamos a ir al templo, Él me dijo, por eso me dijo, yo quiero que, ¿será que esto puede ayudar? Porque yo quiero que ellos reciban las ordenanzas. O sea, él es consciente, él tiene un testimonio y sabe que como él no lo puede hacer, él buscó ayuda para que lo pudieran hacer por él. Entonces, solo espero que el domingo me dé autorización para hacerlo y poder llevar estas tarjetas al Santo Templo y poder hacer la mayor cantidad posible de ordenanzas y las que no se puedan hacer, dejarlas en el templo para que las hagan. Y más o menos son como 40 nombres Bueno, que rescatamos solo en esa tarde de trabajo, como le digo yo, de servicio al Señor. Fueron, yo pienso que han sido de las, sin contar en mi historia familiar personal, este mes ha sido de muchas emociones de historia familiar para mí, muy emotivas. Entonces, por eso les quería contar eso. Hermana Lucero, una pregunta. Mm, Usted, pregunta. usted mencionó que se dio cuenta que el hermano no tenía una cuenta, ¿sí? Sí, señor. Que ¿Cómo supe? ¿Usted cómo se aseguró de eso? Porque es Hermano, posible que usted haya quedado. yo soy misionera de historia familiar, yo soy misionera de Family Ser, de historia familiar, en el grupo de atención a usuarios. Yo tengo Ah, tiene el acceso, acceso. yo tengo un acceso a Ok. una plataforma particular donde podemos mirar eso. Sí, sí, sí. No, yo le preguntaba porque yo también tengo acceso, Mm, pero entonces decía, bueno, el hermano, no, no he dicho nada. tranquilo. No, yo sé que, yo me imaginé que esa pregunta iba a surgir. No, es eso. Por eso pedí la autorización de él. Por eso le dije a él, tú me permites que yo lo haga, que yo revise esto y que revise esto y que revise esto, porque era entrar en sus situaciones. Aún yo le dije a él, yo traigo el computador el próximo domingo para que lo hagamos juntos y él simplemente me dijo, no, 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 tenga. Y me pasó el libro, como diciendo, le dejo la tarea a usted. De todas formas, en el libro está toda la información que él tenía, lo que yo hice lo escribí en el libro y se lo voy a entregar a él para que él tenga esa información. Yo sé que eso le va a poder ayudar a él a superar sus adicciones para que ujú. algún día él pueda entrar a la casa del Señor y recibir sus propias investiduras. Ah, Hermanita, Hermanita Carito, realmente, estaba el hermano Ignacio de la Cruz con la mano levantada y luego el hermano sí, Acevedo y por luego el favor, me hermano ayudan. Hernán. Yo no puedo ver. Sí, está Gracias. primero el hermano Ignacio de la Cruz, y ajá. luego el hermano Acevedo y luego el hermano Hernán Osorio. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, hermano Sí, Ignacio. hermano. Ok. Este tema es muy importante e interesante para mí, en especial porque llevo muchos meses, incluso aquí habrá algún hermano o hermana que ya me ha escuchado alguna vez tratar este tema con respecto a mi hija. Ella falleció en enero del 2024, finales de enero del 2024. Desde entonces he tratado de, primero aquí en mi barrio donde estoy, porque yo estaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, ahora me trasladé a la Ciudad de México, y en ambos barrios he solicitado, bueno, a comunicarles que mi hija falleció para que, pues, saber qué se requiere hacer. Y en ambos lugares me han dicho lo mismo. Dice, no, es en su barrio donde tienen que dar noticias. Bien, eh, en ambos lados he dicho lo mismo, porque mis nietos, los hijos de ella, viven en el estado de Puebla. Eh, Ella se separó del papá por problemas de salud de mi hija, ya no quiso vivir con él por peligro hacia sus hijos. Llevaban 3 años separados. Eh, Tampoco vivía conmigo, ni tampoco vivía con su mamá, porque estamos separados hace muchos años. Vivía sola y llevaba 3 años lejos digamos que del último barrio, que es en Puebla, donde vivía con su esposa y sus hijos.
Desde entonces me he dado la tarea de averiguar, tanto en Playa del Carmen como aquí en la Ciudad de México y en Puebla, he preguntado cómo le hago para, o sea, avisarle que, y si es que tiene que ser en su barrio donde estaba. Pero es que no sabemos dónde ella asistía o si es que asistía a algún barrio en esos 3 años que estuvo separada del marido y de los hijos. Y yo le pregunté muchas veces, ¿asistes a la iglesia? Sí, papá, estoy asistiendo. ¿En dónde? Y nunca me supo decir en dónde estaba asistiendo. Esto que platica la hermanita Lucero es muy importante porque me da una luz a que entonces aquí en el barrio donde estoy, tanto a mi obispo, porque yo le dije a mi obispo, ¿cómo le hago? Mire, no, dice, hágalo en su barrio de su hija. Ok. Y volví a decirle no hace mucho, 3, 4 meses, me volvió a repetir, ¿no lo ha solucionado, hermano? No, dice que aquí no es conmigo, es en su barrio. Digo, es que mi hija no sé en qué barrio estaba. Nunca supe en qué barrio estaba. No, desafortunadamente ahorita ya tenemos un mes, a este obispo lo relevaron, bueno, fue removido y no tenemos obispo. Ahorita nos acompaña los domingos, el segundo consejero de la estaca es el que está asistiendo a ocupar el lugar del obispo, porque nos quedamos sin obispo. Y bueno, ya le dije a mi yerno que también haya pregunta en su barrio y también le dicen lo mismo, que no, que ahí no es, porque ahí no está su cédula. Bueno, entonces, esto que comentaba la hermanita Lucero me es importante porque entonces sí o sí tengo que acercarme a... Ah, y también el secretario se nos acaba de ir, se fue a la misión. Eso está bueno, tienen un excelente secretario, tanto así que está en la misión, excelente. Hermano Ignacio, búsquela en su ficha, en la ficha suya, en su grupo familiar, ella debe aparecer como hija suya. Hermanita Entonces, Lucero, suya, excelente. que en la Muchas ficha gracias. suya, busquen su ficha personal, que busquen su ficha de miembro, ¿cierto? La Ignacio de la Cruz. Y ahí en esa ficha donde dice grupos familiares, que busquen a su hija. Ok. Y entonces ahí, con eso, entonces miran la ficha de ella. Porque la ventaja que tenemos ahora era algo que yo no sabía antes, y cuando hablo antes, hablo creo que de 10 años para atrás. O si usted tenía que llegar a un barrio y entonces eso era un lío tener con otro barrio, porque no, ahorita es súper fácil debido a la tecnología, todos estamos tan conectados que es súper fácil solo con el nombre la buscan o solo con el grupo familiar o con el número de cédula de miembro, pero búsquela por su grupo familiar. Ella debe aparecer como hija suya. Entonces busque su ficha y en grupo familiar búsquela a ella. Sí, porque ella hizo todas sus ordenanzas en vida, todo. Incluso fue sellada en el templo. Y bueno, ahí en mi árbol familiar me aparece como que, o sea, están todas sus ordenanzas, pero me sigue apareciendo. Entonces, quiere decir que no está, digamos, ¿cómo podría decir? Dada de baja o algo así. Claro, No, sí, es para darla de baja. Bien. O si no, el ex esposo de ella, como ella fue sellada, también debe en la ficha de él todavía aparecer como grupo familiar de él. Entonces entonces, también la puede buscar por ahí para que la den de baja entonces sería más fácil para él, ¿no? Como su esposo con el que como estuvo. cónyuge. Que Perfecto. revise, que revise que todos los datos estén bien, incluidos lo del sellamiento, todo, o sea, todas las ordenanzas estén bien y la den de baja. Perfecto. Muy amable, hermanita, gracias. Ay, qué pena, hermana Carolina. Hermanita, yo estoy fascinada escuchándola. De verdad, muchísimas gracias por sus aportes. No me sabía esa. Que Dios me la bendiga porque creo que le sirvió mucho al hermanito Ignacio y me hizo mucho mejor consultora. A usted muchísimas gracias. Hermanita Itiña, por favor, ¿nos puedes decir quién más tiene la manito levantada? Estaba el hermano Acevedo y el hermano Hernán Osorio. Sigan, hermanito. Hermanitos, aprovecho el silencio. Nuestro hermanito Julián Párraga nos va a ayudar a solucionar preguntas que él ha visto en el chat. Entonces, cuando terminen los dos hermanitos que quieran participar, entonces el hermanito Julián nos va a ayudar y ya con eso terminamos la clase.
Listo, gracias. Lucerito, esta mención, que bueno, a veces suele ocurrir cuando llegamos a personas. Hermanito, perdón, ¿puedes hablar más cerca al micrófono? Gracias. Ahí no hay- Es que te escuchas como si estuvieras en un hueco, Jorgito. Muy bajito, hermanito. Créame que no le alcanzo a escuchar. No, yo lo Ok. escucho con eco. Si se Oye, escucha bajito, hermano, nos puede escribir en el chat y con mucho gusto lo leemos. Jorgito. Gracias. Ah, es que Gracias. hágale, Jorgito, usted puede. Ahí voy a procurar hablar un poquito más. Ya, así me meto en lo que No se escucha, doctor. hermano Sí, Jorge. hermanito, lo siento. Mejor escrito. Sí. Por Y escrito, ahora, ahora, ahora se Ah, oye ya. mejor. Uy, Eso. excelente. Cambió de Se micrófono. descargó ese celular. Ya, está bien. Ya, entonces, Lucerito hizo mención de algo importante, ¿no? Que también suele ocurrir en la estaca. A veces el poder tomar una captura de pantalla de todas sus ordenanzas de dicha persona, uno puede guardarlas para saber, porque a veces desaparecen y no sabemos pues nada de la persona, ¿no? Y no le hacemos un Sí, seguimiento. sí, Entonces, señor. una de las sugerencias es de poder tomarle una captura de pantalla a esa vista, ¿no? Desde la cuenta LDS o desde herramientas en el celular, donde ahí sí aparece todas las ordenanzas de la persona, ¿no? Su sellamiento con su cónyuge, cuándo fue sellado, con quién fue sellado, el nombre de los padres, todo un informe muy claro. Entonces uno lo puede, como una captura de pantalla, tomarla y convertirla en una foto de recuerdos y guardarla, ya sea en el nombre de la persona que aún está con vida, ¿no? En recuerdos, o tal vez en uno de sus padres, de tal manera que eso va a aparecer ahí, se va a mantener como recuerdos, como una fuente, pero en recuerdos, ¿no? Como una imagen congelada. En el caso de que en algún momento, pues, haya una eventualidad como la que estamos oyendo, ya se tiene la información guardada. Esa es mi sugerencia. Hermanito, no sé si alguien sepa y por favor me pueda responder lo siguiente. Está muy interesante lo que nos está hablando la hermanita y también el hermano. Yo recuerdo que en una de las capacitaciones nos enseñaban esta link de seguir. No sé, en mi ignorancia lo digo, sí, y por favor me aclaran si se puede. Si yo entro a mi family y busco ese cédula de la persona, ¿yo le puedo dar seguir o solamente ese seguir es para las personas que están en mi familia que yo estoy siguiendo? Por favor, si alguien me puede aclarar. Puedes seguir a cualquiera que esté en tu árbol. Oh, pero Así no, que sí, si señora. está en tu árbol, si está en tu árbol, a cualquiera puedes seguir, te puedes volver el espía de ellos. En cualquier momento te llegarán. Por ejemplo, yo tengo parientes por ambas líneas, bueno, parientes, pues son parientes de mi esposo, pero están en mi línea y yo también los tengo como seguir. Entonces yo me entero, como yo los mando al templo a que hagan obra por ello, entonces cada ratico me están llegando notificaciones de que se hizo esto, se hizo porque les di seguir a ellos. Entonces, de cualquier línea, o sea, todo lo que aparezca en tu árbol, le puedes dar seguir. Hermanita, perdón, y si, por ejemplo, es el caso de mis amigas que no somos familia, o hasta ahorita no he encontrado la rama que nos une, ¿no podría yo hacer eso? Porque Usted, señora, tú tienes, tú les creaste árbol a ellas. sí, señora, pero con el fallecimiento, pues se cerró. El árbol queda cerrado. Lo que El sí, árbol. por ejemplo, Mm, perdone, digo una mm, pequeña cosa, mm, hermanita. Cuando fue con Faride, la mamá, hicimos un árbol y ella coloca una foto de la niña de Juliana y coloca el certificado de matrimonio. mm. Bueno, pues ya se da de baja el árbol, ya dejo solamente el ID que nos dio el templo. Sí es el templo, ¿cierto? A mí me dijeron que era el templo, así que yo digo lo que me dijeron. Y si no, por favor, me instruyen. Bueno, yo lo creo ahora en el árbol de la niña. Cuando yo hago esto, se pasa, bueno, las fotos y todo, y no se pierde lo que tenía ella.
Entonces, no sé si ese seguimiento lo podamos hacer, por ejemplo, los amigos, ¿sí? Y pues ahora con el de la niña, pues volvió a pasar lo mismo. Se cierra, las fotos no se perdieron y ahora pues le estoy tratando de dejar todo a la tía, que es la hermanita que rescatamos también su cédula de miembro para que se activara pues el family y de una vez las Mm, ordenanzas. Entonces, Muy, no sé si yo pueda seguir haciendo seguimiento, digamos, más adelante fallece la abuelita, ¿sí? Que también la amo mucho. ¿qué te sugiero yo? Sí, señora. Nosotros en nuestro propio árbol tenemos una parte donde podemos crear una línea de árbol que no es de nuestra familia. Sí. Ahí tú puedes jalar el ID con el ID, por ejemplo, de la niña y con el ID de la niña jalas toda la información de todos los fallecidos, Ay, ¿cierto? Y gracias. entonces ahí les puede dar seguir, 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 seguir. Ay, la A los amo, que Puedes están continuar vivos haciendo el árbol. O sea, puedes y hacer, como dijo la hermana, puedes continuar haciendo el árbol continuamente, seguir, avanzando si has creado seguir. el árbol. O sea, que no hay Es, Exactamente. problema. Y toda información que tú coloques ahí le va a aparecer de los fallecidos, le va a aparecer a la tía de la niña, porque comparten árbol. O sea, tú vas a tener dos árboles que todavía no se ha unido. Vas a tener tu árbol propio, que es el que vas a ver continuamente, pero también vas a tener la información del árbol porque lo has creado en tu propio usuario, digámoslo así. Esos ID los crea FamilySer ujú. para identificar a cada persona. Eso es como el número de cédula de nosotros aquí en Colombia, que tenemos uno único, así mismo. Esa es el ID único. Alguien preguntaba por allí que hay una persona que estuvo activa mucho tiempo, estaba activo, hizo todas sus ordenanzas, murió siendo activo y por qué no le aparecen las ordenanzas. Pudieron haber sucedido dos cosas. Cuando cerraron la ficha, no verificaron si tenía la ficha actualizada. Muchas de las fichas de los miembros están sin actualizar porque a veces nos vamos para el templo, hacemos nuestras ordenanzas, pero no le informamos ni al obispo ni al secretario o el secretario que había dijo lo hago mañana, entonces empezó a procrastinar y hasta allí llegó todo porque se olvidó de todo. Ellos mantienen muy ocupados y el interesado es uno. Entonces, antes de cerrar una ficha, debemos verificar que la ficha esté con toda la información completa. Segundo, ¿qué también pudo suceder? Tiene todas las ordenanzas, tiene todo. Y resulta que le colocaron fallecido. La ficha estaba perfecta. Cuando fue al árbol y apareció como duplicado, entonces dijeron, ay, venga, vamos a combinarlos. Y resulta que eliminaron el que tenía las ordenanzas y dejaron el que no tenía las ordenanzas, que era el que aparecía en el árbol. Cuando vamos a hacer combinaciones de una persona que acaba de fallecer y que ha sido miembro, debemos primero verificar ese ID, qué información nos tiene y preferiblemente dejar siempre ese ID y colocar la información del que teníamos en el árbol dentro de ese ID. Esa es la recomendación. Entonces, pudo suceder cualquiera de esas dos cosas. Entonces, para la hermana Francelina le toca revisar cuál de las dos situaciones se presentó. ¿Cómo lo soluciona, hermana Francelina? Como dijo ahorita el hermano Jorge, creo que fue el que dijo, pantallazo, si tienen donde ver las ordenanzas. Como lo más probable es que como ya cerraron la ficha, no tenga acceso a la ficha para ver las ordenanzas, entonces tiene que hacer una investigación de cuándo se hicieron las ordenanzas, en qué templo se hicieron las ordenanzas, y con esa investigación tiene que tener dos testigos de las ordenanzas para poder solicitar que se haga el proceso de Ya. actualización en FamilySer. ¿Cierto, Julián? Sí, señora. Listo. Hay otra pregunta, dice la hermana Marta de Ecuador, dice, hermanos, una pregunta. ¿Qué hacer cuando el sistema la deja imprimir una tarjeta que ya está con todas las ordenanzas, pero realmente solo se ha realizado la orden historia y el bautismo por esas personas? Ok. Entonces, en este caso, puede ser una que haya reservado las ordenanzas listas y por toda la parte de abajo esté marcados como XXX, ¿cierto? Ahí no podemos hacer porque es totalmente denegado. Pero si son tarjetas de nuestra propiedad, entonces simplemente cogemos, imprimimos las tarjetas y hacemos todas las ordenanzas pendientes que están ahí, ¿cierto?
Otra cuestión importante es, por ejemplo, como decía Caro, de que la persona, cuando alguien se bautiza, por ejemplo, los misioneros dicen cuál es su fecha de nacimiento, ponen de febrero. 31 de febrero, exactamente, y de pronto no es 31 de febrero, que sino como 30 de enero, ¿sí? Entonces, a veces hay que preguntarle a la persona, y eso tiene que ser una tarea para los secretarios, sentar a los miembros, hermana, ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Para que en el sistema en se quede totalmente registrado y no haya ningún tipo de problema. Otra cosa importante que ahorita dice, como le dijo el hermano No, Jorge, es demasiado chiquito el teléfono. Lo hago grande. exacto, por ejemplo, en árbol familiar hay una parte que dice de mis contribuciones, dice que están letras chiquitas, dice reseña árbol reciente, buscar, siguiendo personas privadas y mis contribuciones. Ahí le van a pasar todas las contribuciones que ustedes han hecho desde que ustedes tienen el árbol familiar. Ahí le van a aparecer todas las informaciones que ustedes han agregado. ¿Ya? Entonces es una herramienta buena, como decía el hermano. Hacemos un seguimiento de las personas que se hicieron totalmente todas las ordenanzas de esa persona. ¿Sí? Entonces también sería bueno, como dice el hermano Jorge, eh, tomar una captura de pantalla de las ordenanzas y guardarlas totalmente como fuentes. También lo podemos hacer y lo ponemos la opción de guardar. Por ejemplo, cuando mi papá falleció, yo le hice las ordenanzas a él, pero en ese momento yo no tenía la recomendación por el templo y se lo di a un amigo. Y yo quería tener la ficha de miembro de mi papá, pero mi amigo hizo toda la ordenanza y se fumó. Después me lo encontré a los 2, 4 años, me dice, hermano, no sé dónde fue a parar la ficha de miembro de su papá, pero quedaron ahí los registros de que mi papá recibió todas las ordenanzas. Entonces, es algo bastante importante de todo eso. Que, por ejemplo, como decía un hermano, es que mi abuela falleció hace 7 años y en el momento en que falleció se encontraba activo y había realizado todas sus ordenanzas. Sin embargo, en Family aparece que deben hacerse las ordenanzas por él, en este caso, ¿qué se debe hacer? Simplemente se debe actualizar la ficha de miembro de la persona. Es que mi papá asistía a tal capilla, ¿cierto? Y yo vivo en otro extremo de la ciudad. Hermana, hable con el secretario de su barrio, con el obispo, dile, ¿sabe qué? Yo quiero pedir la ficha de miembro de mi papá y quiero hacer esto. Ellos no le pueden decir que no, ¿ya? Entonces, ellos tienen que coger y actualizar. Ya cuando sacan, llega la ficha de miembro de su papá, actualizan todos los datos y enseguida la dan de baja y van a aparecer todas las ordenanzas hechas en vida. Veamos el último comentario que hay por aquí de la hermana. Ya, como es el hermano Lucero, preferiblemente, pero si no, puede hacerlo con el secretario de barrio. Exactamente. Ok. O también con el secretario de registro, como dice el hermano, con el hermano Jorge. Listo, preguntas, dudas, inquietudes, chistes, hermana Carolina. Hermano, Aprovechen a Julián. hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, hermana. Mire, yo hace como 32 años fui al templo por primera vez, al año que se nos pedía de asistir, e hice las ordenanzas por mi esposo fallecido. Nos seguimos a él, mi hija y yo, y todo se hizo bien. Pero veo que ahora en mi árbol, cuando abro todo, dice que faltan información y no aparece el sellamiento de él hacia mí o cuando aparezco yo ahí que sale él, no aparece nada, que falta información. ¿A qué se debe? He preguntado y nunca me han podido decir. Listo, hermana, puede pasar dos cosas. Usted está viva, entonces Sí, no va a pasar las ordenanzas en su árbol familiar. La ordenanza que usted hizo en vida con su esposo, de seguimiento todo por estilo, ok. ¿ya? Entonces, eso queda totalmente, queda ahí hasta que su merced ya fallezca. Entonces, sus hijos van a ver cuando fueron ustedes totalmente sellados, ¿ya? Ok, hermano, entonces sí está hecha la ordenanza. Sí, está Lo que hecha la ordenanza, usted, hermana. sí, lo que Esa usted era debe mi... revisar, hermana Irma, es ir con el secretario y revisar que en su ficha aparezca los datos de lo que usted nos está informando. Muy bien, Su hermana. ficha de miembro deben aparecer. En mi ficha de miembro aparece
Lucero Reina se bautizó en tal fecha, se confirmó en tal fecha y se invistió en tal fecha en el Templo de Perú y se selló a Pepito Pérez, Héctor Fabio Campos se llama mi esposo, sino que yo siempre digo Pepito Pérez, el Sí, 5 de sí. enero de 1995 en el Templo de La Molina, en Lima, Perú. Ok, Y ahí Hermana, hace si la entra, es que esa era mi perdón, preocupación. sí, Esas después hermana, revise sí. su si, ficha. hermana, si usted entra a su cuenta de LDS, usted encuentra todo lo que usted tiene estudio allí. Ok, Si no, no necesita ir donde el secretario. Pero bueno, el secretario le da también la misma información. ok, hermano. Muchísimas gracias a los dos por su información. Hermano Jaime, Bueno, ahora mi pregunta es hacia usted. ¿Por qué lado? Porque yo nunca lo he visto. Usted me explica de una vez, qué pena. Hermana, qué pena, me salí de la clase. Uy, qué vergüenza, hermana Carolina. Y la hermana Hermanita, Carolina, hace parte de la clase, sigan. sí, porque la hermana Carolina, y eso que estoy en servicio yo, y me estoy volando. Mm. Pero está todo tranquilo, hermana Lucero. Ah, bueno, pues eso está bien. Nada más para Entonces, que me Javito, una pregunta. A ver, en la herramienta de herramientas del Evangelio, ahí donde le picamos en el barrio y bueno, sale nuestra persona ahí, sí, y también allí. tienen las ordenanzas y ahí viene todo lo que hemos hecho. Ujú. Ese pantallazo, como dice el hermano Acevedo, es válido para subirlo como mencionó, ¿verdad? Sí. Sí, esa herramienta es nada más bajan la aplicación. Exacto, gracias. Sí, Ujú. yo la tengo y sale ahí toda esa Y ahí información. viene todo, hasta su sacerdocio, su bautismo, sus Claro, ordenanzas, tiene toda la todo, todo. información Ujú, y llamamientos y todo. ujú. El, el tiempo de servicio y dónde. Exacto. Gracias. Ujú. listo. Otra cosa ¿Listo? importante, otra cosa que antes de irnos, hay una cosa importante, mis queridos hermanos hermanas y hermanas, ya decir elder y hermanas. Este, hay una cosa importante, ya que estamos tocando el tema de todo un poquitico. A veces nosotros, como miembros de la iglesia, decimos, por ejemplo, Lucero. Lucero abrió cuentas de Family Ser y se le olvidó nombre, usuario, contraseña, se le olvidó toda. ¿Sí? Entonces Jorge Bedoya dice, no, hermana, es fácil, creámosle otra cuenta. Listo, hermano, hágalo. Pero nunca le va a aparecer la opción del templo. Entonces, queridos hermanos, recuerde que solamente se crea una vez una cuenta de Family con su nombre, usuario y contraseña. Si ustedes pierden eso, pues estamos en ayudarle en atención comercial hermana Lucero, en atención virtual, y allá con mucho gusto le vamos a ayudar a recuperar su nombre, usuario y su contraseña. Valga la cuña. Carolina, Carolina se gracias, fue. gracias Hermana hermana Caro, Edna. Es que no me quería salir el micrófono, qué pena, hermanitos. hermanita Caro, por ahí el hermano Osorio tenía un comentario, una pregunta, lo escuchamos y con eso y con sus últimas, y sus comentarios terminamos, hermanita, por cuestiones de tiempo. Tiempo. Pues lo único que quería era hacer una aportaciones. Todo lo que han dicho ya lo dijeron, ya no tengo más que decir. Lo único que el tiempo se nos fue. Sí, pero lo único que sabemos que a veces, como decía el hermano Julián hace rato, creo, muchos de los misioneros sí hacen cosas que no, en aquel entonces, como tenemos a veces muchos gringos. Los gringos no saben escribir, no saben todavía muchas cosas, cómo escribir el idioma de nosotros, y colocan fechas incoherentes, porque en mi rama ya lo pasé, en mi rama ya lo vi con una jovencita cuando iba a abrir una cuenta. La niña tiene otro nombre y le colocaron otro nombre. Tenía una fecha de nacimiento incorrecta también. Entonces vemos que nuestros queridos misioneros son muy lindos pero también debemos de pasar, como decía alguien ahora rato, tenemos que ir donde el secretario y decirle, hermano, por favor, necesito que actualicemos.
Si no actualizamos nuestras cosas, nuestras cuentas se nos van a cerrar cuando nosotros ya no estemos en este maravilloso mundo, pero vamos a pasar a otro mundo mejor. Pero no es culpa, es la necesidad de nosotros que actualicemos todas las cosas. Si no lo actualizamos, se nos van a cerrar las cuentas cuando ya no estemos y no hay nada que hacer, porque no hay nada que hacer. Una de mis preocupaciones es esa, ¿sí? Tengo que unir mi árbol con el de mi esposa y con el de mi hijo, pero es ahora que tenemos que hacerlo, no después. Lo que decía ahora Lucerito, algo decía con la hermana que el secretario le hizo llorar. Es decir, siempre se me vienen las palabras del presidente, del elder, que dice, unas lágrimas que botan ustedes, mis hermanas, es una perla muy sagrada del Señor. Y el Señor juzgará por esa perla que se botó, y es una lágrima. ¿Sí? Si queríamos comprender esa parte, élderes, que estamos aquí. Entonces debemos de cuidar esa parte, que nuestras esposas ni ninguna de nuestras hermanas bote una lágrima, una perla, porque esa perla es la del Señor y el Señor valora sus perlas. Y son ustedes las hijas de Él, como nosotros. Pero en sí la clase, el taller estuvo muy bueno, hermana Carol, ¿sí? Y quiero felicitarla y estamos también aquí para hacerlo. Quiero también compartir algo que la obra del Señor de historia familiar es lo más lindo que puede haber. Y es Y es algo que cada día nosotros nos tiene que gustar. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué no le gusta al hermano? No, o a la hermana. Esto es como cuando le decía yo a alguien, a alguien le decía, ¿a usted qué alimento le gusta? No, pues a mí no me gusta eso, pero usted ya lo probó, pues que no. Entonces, ¿cómo sabe que le gusta? Lo mismo es con la historia familiar. Muchos de nosotros no podemos decir que nos gusta la historia familiar si no estamos allí primero. Yo lo puedo decir. Mucho tiempo a mí me decían, yo le decía, pero ¿cómo hago? No lo sé, pero me fascina. Soy adicto a esto. Mi hermana Lucerito sabe que soy adicto. ¿Sí? Una edición al árbol familiar. Muy amable, hermanito Hernán. Entonces eso Muchísimas lo dejo gracias y lo dejo por... en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas Amén. gracias, hermanito. Y sí, realmente algo que aprendí hoy con la hermanita Lucero es la importancia de la revisión de nuestras fichas, de la revisión de nuestros hermanitos mayores. Yo personalmente también estoy muy pendiente de mis hermanitos mayores y con lo que la hermanita nos enseñó, pues ahora sé cómo hacerlo de una manera más eficiente. Hermanitos, realmente... trabajemos por nuestros barrios y hagamos como dice el hermanito Hernán, hacer que los demás, los jovencitos, los niños, se enamoren de ir al templo. Pero esto va a ocurrir si nosotros como adultos les estamos dando ejemplo de ser más humildes, más pacientes, más santos, más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Realmente eso es lo que va a permitir que ellos se animen a seguir esta maravillosa senda. Los amo mucho, muchas gracias. Realmente sentí mucho el espíritu. Los amo y esto lo dejo dicho en el nombre de su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén. Bueno, Amén. agradecemos a la hermana Carito por su hermosa clase del día de hoy. Realmente sentimos el espíritu del Señor, aprendimos pues cuál es el procedimiento para cuando algún familiar de nosotros fallece y es miembro, y pues con ello surgieron pues muchas preguntas, ¿verdad? Que ahora sí que va a ser el comienzo para otros temas, ¿verdad? No termina ahí, sino pues siempre vamos a seguir retroalimentándonos. Por ahí también pusimos en el chat
el link del grupo de WhatsApp de Historia Familiar de Iberoamérica para pues los hermanos que nos visitan, que fueron invitados a esta clase por medio del link Zoom, puedan unirse al grupo de WhatsApp, puedan participar con nosotros y puedan estar en las demás clases. Hay 10 academias de las cuales pues aprendemos mucho. Esta, por ejemplo, es la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos. Aprendemos todo lo básico. Y ya de ahí pues vamos a las demás academias a seguir aprendiendo. Gracias por su asistencia y sus comentarios. Hermana Carito, otra vez muchas gracias por su clase y por compartir sus sentimientos con nosotros. La verdad valoramos mucho y también apreciamos mucho el trabajo que hacen nuestros líderes y en el caso de usted, la persona que tenía al lado, ¿verdad? Que ha sido una influencia muy positiva en su progreso espiritual, así como a usted, a cada uno de nosotros. Sin duda, siempre hay personas las cuales nos influyen de una manera positiva y nos acercan más al Salvador, que ese es el objetivo de ser un verdadero discípulo, ¿verdad? Acercar a las personas al Salvador. Y pues al estar trabajando aquí, pues nosotros también acercamos a, a los hijos del Señor en ambos lados del velo. Y gracias, hermanos. Vamos a pedirle en esta tarde la última oración al hermano Alfredo de la Cruz Medina, si está por ahí, nos puede ofrecer la última oración. Déjeme, voy a cortar la grabación.